Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y os hablo yo solo por muy poquito tiempo porque pronto tendremos aquí a nuestro lado a Adrián desde Argentina. Pero antes, como siempre, hago una pequeña introducción y luego le cederé la palabra. Vamos a hablar de manipulación informativa y de mentira y de verdad. Y a esta introducción le podríamos llamar ordo ab cao. Hay un refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero hay otra expresión equivalente con su punto de exquisitez, un latinajo con toque cultureta. Ordo ab cao. Eso sí, tiene un matiz inquietante. Ordo ab cao es la principal divisa del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Para algunos masones también es el lema del rito. Se suele traducir por orden al caos, aunque es más ajustado orden desde el caos. No se trata de ordenar el caos, sino que el orden viene del caos. Así definen el concepto la página masoneriamixta.com. Luego os dejaré, si lo queréis, si tenéis curiosidad, os dejaré el enlace al pie de la descripción del vídeo o del audio. Y continúa diciendo como orden y caos son lo mismo. Dice que, en consecuencia, el argumento del orden del universo no es válido para probar la existencia de Dios. Pero bueno, no vamos a eso ahora. Al cabo llega a decir lo siguiente, y leo, cita textual, Otra cosa es la búsqueda de orden en el contexto social. Aquí, la masonería, como entidad humanista, compuesta por creyentes y no creyentes, atribuye la acción de ordenar el caos a la voluntad y las acciones de sus miembros para crear una sociedad más justa. ¿No es acaso construir, levantar edificios, armonizar sociedades, una forma de ordenar el caos? ¿No es acaso una de las consignas del maestro masón reunir lo disperso, juntar voluntades para que progrese el género humano? Bien sabemos que la maldad, el materialismo egoísta, la codicia individualista, la ambición y otras tendencias y fuerzas destructoras nos rodean e impiden el progreso, el pleno desarrollo de la igualdad y la justicia social. Ordenar el caos es oponerse a la destrucción, a la involución. En un lenguaje florido, dice, a la postre, que ese ordo ab cao es un plan de ordenar la sociedad en una lucha contra la maldad, la codicia, etc. Muy bonito, ¿no? Yo lo suscribiría, pero habría que ver de qué hablan cuando nombran igualdad y justicia social. ¿De aunar voluntades para que progrese el género humano? Porque el sonido de las palabras puede ser idéntico y decir cosas distintas según quien lo diga. Ejemplo. Para unos, igualdad y justicia social es que el juez no incline su juicio ni ante las dádivas del rico ni las lágrimas del pobre y aplique la justicia. Para otros significa que el juez tiene como misión una justicia social, que tiene como fin corregir agravios históricos. Y así será justicia tratar con benevolencia a las minorías oprimidas frente al hombre blanco heterosexual. No me invento nada. Casi con estas mismas palabras lo podréis ver escrito en algunas soflamas progres. Mismas palabras, mismos sonidos, significados diversos. En ese párrafo hay una llamada a la acción para ordenar el caos. Y me pregunto, pienso que lícitamente, ¿conviene el caos para el progreso de determinadas ideas? O lo que es lo mismo, ¿algunos promueven el caos para luego construir su proyecto? De esas palabras tan enrevesadas, se puede pensar que sí, aunque precisamente por su enrevesamiento asaltan las dudas. ¿Una duda fomentada con cálculo? Ya sin ambajes. Digo que tengo la convicción, sancionada por multitud de historiografía, que eso es así. Creemos el caos, la destrucción para edificar nuestro proyecto. Así tal cual. Es lo que yo pienso que piensan. Y no hablo de masonería solamente. Acordaos de Lenin. Cuanto peor, mejor. Eso llegó a decir. ¿En qué circunstancias? Pues en las circunstancias en que veía que algunos se empeñaban en ayudar a los pobres. Decía, no ayudéis a los pobres, porque si llegan al borde de la desesperación, se harán revolucionarios. Promovamos los nacionalismos a golpe de talonario para desmembrar al imperio austrohúngaro, liberando a los pueblos del Danubio. Eso no lo dijo Lenin, lo dijeron los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Alentemos la democracia y la libertad sufragando primaveras árabes.
Esto los dicen los adalides de la democracia hoy en día. Y ahí tenemos Libia, ahora un estado fallido, y la guerra civil que no acaba en Siria. Eso en el siglo XX y XXI, pero ya antes, ¿cómo fueron expoliados los movimientos de independencia de América? Y cuando se acabó el imperio, ¿por qué surgieron esos microestados de América Central y se promovió el fraccionamiento de América del Sur? Se promovió el caos, se financió el caos dando alas a caciques locales. Divide et impera. Divide y vencerás. ¿Seguro? El caos es impredecible. La revolución devora a sus hombres. Del marasmo inducido por la paz de Versalles surgió un monstruo con bigotillo. Financiando y armando a la insurgencia antisoviética en Afganistán, con el correr del tiempo, los 2 aviones estamparon contra las Torres Gemelas. Otro refrán. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero como a veces sale bien, pues algunos siguen en ello. Creo firmemente que hay un deseo deliberado de fomentar el caos para volver a construir una nueva sociedad. No a nivel de una nación determinada, sino a nivel mundial. Conspiranoico. Conspiranoico, vamos, que no estoy solo en este programa, a demostrar que no somos eso, unos conspiranoicos. Pero conspiranoicos, a ver los haylos, como dicen los gallegos de las meigas. Y veremos, con ejemplos concretos, cómo actúan esos conspiranoicos, esos falsos amigos. Pero eso al llegar al final. Antes analizaremos con pruebas cómo los medios de comunicación intoxican deliberadamente y en determinada dirección. Sí, hablaremos de medios de desinformación como una parte del plan. Y claro, aportaremos pruebas porque no somos conspiranoicos. A partir de aquí, cedo la palabra a mi amigo Adrián. Bueno, pues ahí estamos, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Acá del otro lado del charco, como siempre. Así que, bien, muy interesante tu intro. Y bueno, ¿qué agregarle? La generación del caos es simplemente una herramienta política. Esto se ve en la izquierda, pero también ahora se ve mucho también en las tendencias más conservadoras, inclusive en tendencias conservadoras, esto de fomentar el caos, ¿no? Acá, enfrente nuestro, Chile fue hace 2 años víctima de un levantamiento social enorme, lo fue Ecuador, lo fue Bolivia, y acá en Argentina estamos al borde probablemente, ¿no? De una cosa así ya la pasamos en el 2001 también. Ahora, ¿para qué es este caos? Evidentemente, cuando hay caos se impone la ley de la selva, domina más fuerte, digamos. Y esto es una técnica muy, muy clara de agitar las cosas para generar, como bien lo has dicho, el espíritu revolucionario, ¿no es cierto? Así que el caos lo único que hace es favorecer a cierto grupo de poder, que intenta consolidarse en el poder para conseguir el poder y después imponer normalmente dictaduras, ¿eh? o situaciones de abuso de autoridad, digamos, de acuerdo al caso, ¿no? Sí, y a mí me recuerda mucho a la fábula aquella del aprendiz de brujo. Sí. Que tiene acceso a los poderes del mago, pero luego, bueno, hay una caricatura de Walt Disney que va de esto, ¿no? Muy famosa, el ratón sí, Mickey. pero como Walt Disney últimamente está muy a la deriva, pero bueno, aquella creo que nos sirve como ejemplo, ¿no? El ratón Mickey hace de aprendiz de mago, entonces cuando se va su jefe le dice no toques nada y se dedica a tocarlo todo y claro, empieza... Ostras, yo tengo el dominio sobre todo, pero aquello se le va de las manos y crea una inundación, la escoba va sola por un lado, es imposible. En cuanto creas el caos es incontrolable de por sí, o sea, del caos no puede salir nada bueno. Pensé a que algunos se empeñen en que sí. Bueno, hay un principio físico que es el de la entropía. La entropía, de alguna manera, lo que determina es el grado de... Hay distintas teorías, ¿no? Pero, digamos, la más tradicionalmente aceptada, la entropía mide el grado de desorden del universo. Y a través de la entropía, uno sabe que el universo va irremediablemente hacia la nada, porque el máximo caos no puede. ¿Qué mide la entropía?
de alguna manera mide el grado de excitación de las moléculas, perdón, de las partículas atómicas, y bueno, el calor se va perdiendo, en definitiva, el calor se va perdiendo. Y este lento caminar hacia la nada lo que mide es el grado de desorganización, ¿no? Porque para producir orden, el hombre gasta más energía que para seguir en el desorden. O sea, producir orden consume más energía y ese consumo de energía tiene un costo. Entonces, es una ley física que el mundo va a terminar consumiendo toda su energía, digamos. El universo va a terminar consumiendo toda su energía. Así que hay un cierto nivel de entropía X donde ya la vida no es posible. Y esto se puede aplicar también a las sociedades y a las organizaciones. El desorden hasta cierto punto puede significar un motivo de renovación, un cambio de estructura exprimida, pero cuando el nivel de desorden es supremo, no es posible la vida social. Y ahí cae la anarquía. Bueno, han vivido en España con la guerra civil, ¿no? Los lugares donde empezó a descontrolarse la cosa de una manera terrible y donde ya el orden social quedó en manos de bandas, digamos, ¿no? Porque hay una cosa, la naturaleza vuelve a buscar un equilibrio. O sea, el equilibrio estaba acá, viene una serie de caos y después la naturaleza encuentra el equilibrio acá o lo encuentra acá. Entonces, ese equilibrio está dado por esto que decimos, el poder de la ley de la selva, ¿no? Los poderosos imponen y generan un equilibrio, un orden social injusto, macabro, demoníaco o santo, inclusive, depende la circunstancia, pero se vuelve un equilibrio porque si no la vida es imposible. No, la sociedad no podría funcionar si no. Nosotros planeamos este programa hace unas cuantas semanas ya, puede ser más de un mes. Y entonces me había ocurrido una cosa terrible, que bueno, ya estaba lo de la guerra de Ucrania y tal, pero ha salido otra guerra entre medio. Y eso es un paso más hacia el caos, hacia el nihilismo. Es que yo me he dado cuenta antes, Juan, esta presentación del principio se me había olvidado que la tenía escrita, tú me la has recordado. Entonces la he leído torpemente, pero la he leído. Y estaba haciendo otra nueva entrada, cosas que tiene la mala memoria, y más o menos hablaba del orden y del caos y le añadía el añadido del nihilismo, porque me he dado cuenta de que tanto el cántaro a la fuente, que es una corriente, es una senda descendiente y resbaladiza. Y ahora ya estamos en la fase no del caos promovido estamos en la fase del nihilismo puro y absoluto, ¿no? Eso es lo que hay detrás de todo lo que vamos a analizar de desinformación. O sea, nada es verdad ni mentira. Lo importante es la pura voluntad y el puro sentimiento, porque apelar al bien y al mal no tiene sentido. Se apela al bien y al mal como una mera pose ideológica, ¿no? Así de claro, para que la gente te siga. Y lo vi ya en la guerra de Ucrania y ahora lo vuelvo a ver en la guerra de Palestina, Israel, ¿no? O Hamas, Israel, no sé, me da lo mismo, ¿no? Y he visto como gente nihilista, pues escoge a uno o a otro como el bien absoluto, dices. Pero vamos a ver, qué insensatez, ¿no? Y con una falta de sentido común y se escudan, pues eso, en la desinformación, informada, ¿verdad? En Twitter, que ahora se llama X, tú tomas a los de un bando, a los de otro y ves como ambos te avasallan con información, con imágenes y datos. Pero ambos a partes iguales y si solo sigues a uno llegas a una conclusión, si solo sigues al otro llegas a otra y si sigues a los dos acabas en una confusión mental increíble. No vamos a meternos en eso porque no toca, pero es una muestra más de cómo el exceso de información, que era una de las... Yo creo que en alguna de la literatura o que te di hablaban de eso, ¿no? De cómo el exceso de información lleva al caos, porque al final la información, los datos solo no significa que uno se esté más formado por tener más datos, porque ha de tener una base filosófica, algo para analizarlos. Los datos por sí mismos no dicen nada, dicen lo que son. Los datos son datos. La historia esta de las encuestas, ¿no? De la cocina de las encuestas. No sé si tú estarás de acuerdo, ¿no? Primero se dan los datos y luego el encargado de la demoscopia te los cocina y te puede hacer ver blanco o negro, según
Bueno, entonces si quieres empezamos ya en materia, ¿no? ¿Y cómo no? Pues hablamos ahora aquello del estado, ¿cómo era? Es que no me acuerdo, el estado de alarma, el estado de continuo miedo como una fuerza de manipulación. Desesperación. El estado de desesperación, donde la desesperación no es una condición hacia por una situación, sino que es la desesperación de la desesperación. Entonces el estado se construye a partir de la insatisfacción constante y donde el horizonte próximo y lejano son, las cosas no se van a solucionar. Y esto permite un grado de movilización en favor de los delincuentes que tenemos los gobiernos, básicamente, ¿no? O sea, fomentar la desesperación es fomentar el caos, y fomentar el caos es fomentar la subyugación, ¿no es cierto? Básicamente podemos resumirlo en estas ideas, ¿no? Después los medios... El pánico moral, ¿no? El pánico moral. Del pánico moral. El pánico moral, el pánico moral. ¿Y esto cómo se expresa? Y se expresa... Todo esto, vos que has dado el curso de gnosticismo, siempre nos volvemos a esto porque la base de esto es gnóstica, ¿no? Donde los grupos se separan en dos partes, los buenos y los malos. Pero esto es una condición per se, no es una condición moral, porque la moral no existe, lo que existe es el pragmatismo. Entonces, la ideología lo que hace es delimitar muy claramente, porque siempre estamos hablando de construcciones ideológicas, no construcciones basadas en la realidad. Para aquellos que no nos vengan siguiendo, ideología básicamente es un invento de la mente que pretende ser una filosofía cuando no lo es, porque sencillamente no se basa en la realidad, se basa en el capricho del ideólogo. Entonces, dentro de una de las funciones de la ideología está el pánico moral, está generar dos campos bien diferenciados, un campo sobre los buenos y otro campo sobre los malos, digamos, ¿no? Y por eso el hecho de ser, por ejemplo, hoy día sos hombre blanco y ya sos heteropatriarcal, machista, asesino de mujeres, por solo hecho de ser blanco. Por solo hecho de ser blanco y hombre. Y heterosexual, digamos, no hay ninguna cualidad ni ninguna acción que vos hayas hecho, no importa. Vos ya sos esto, estás etiquetado así, sos del grupo opresor. El hecho de que identifiquen con el grupo opresor, con el grupo, el eje del mal, digámoslo de alguna manera, eso genera un pánico moral a que a vos te diga. Entonces, y eso termina siendo una mordaza. Vos no podés expresar tus opiniones por miedo al pánico moral. Eso es básicamente la idea general. Y además el pánico moral habilita al que lo expande, a lo que lo sustenta, a presentarse a él como el Salvador. Y en concreto, pues al todopoderoso Estado. Hay quien dice, no, el todopoderoso Estado, hay quien dice, no, que hoy en día el gran poder son las grandes corporaciones. Pues es que van todos a la limón. Ya es imposible distinguirlos. Yo creo que vamos camino a una tecnocracia, ¿no? Donde efectivamente. La opinión está sesgada a través de ciertos supuestos expertos que normalmente no son expertos, pero son expertos con opiniones sesgadas, porque justamente lo financian. Esto se ve mucho en la universidad también, qué estudios se desarrollan, qué estudios no, qué es políticamente correcto decir y qué no, etcétera. Y esto va generando un grupo de intelectuales o tecnócratas, digamos, que están al servicio de, bueno, ¿quién les paga? Básicamente, sí. Lo hemos visto con la pandemia esto, ¿no? Sí, pues. La Organización Mundial de la Salud, en manos de técnicos, digamos, de médicos y qué sé yo, era financiada principalmente por los grandes financistas son los laboratorios, a través de fundaciones como la de Bill Gates. Bill Gates, uno de los dueños más importantes de Pfizer, financió a la Organización Mundial de la Salud que te recomendaba que uses la vacuna de Bill Gates, digamos. El truco es sencillo, ¿no? Así que, bueno, esta es una de las características de ideología, ¿no? Generar pánico moral a que a vos te cataloguen dentro del grupo repro, así que te van quitando poco a poco la libertad y se unifica cual 1984, la novela de Orwell, se unifica la opinión. Por las malas. Y yo en esto tengo
Dos noticias, por decirlo de una manera. La mala es que hoy, porque automáticamente alguien estará pensando, y con razón, que eso siempre ha existido, para bien o para... No, para mal, siempre ha existido. Siempre ha habido gente que ha intentado, pues que todo el mundo, ahormar el pensamiento de la gente. Pero algunos lo intentaban muy tibiamente en otras épocas porque no tenían los medios, ¿vale? Y en todo caso siempre ha habido respuesta. Pero ahora lo malo es que sí que están los medios, unos medios que te pueden avasallar realmente, porque los puedes tener en el teléfono móvil, en el celular, en la mano, todo el rato bombardeándote con las mismas noticias, con el mismo sesgo. Lo tienes en una educación que cada día es menos libre, está más pensada, más uniformada. Y todo eso empezó, como siempre, con el gran evento de la modernidad, que es la Revolución Francesa. Y la educación para todos, ¿verdad? Hay la famosa anécdota que nunca la he podido comprobar, ¿eh? Esto es cierto, a cada uno lo suyo, pero en el siglo XIX había un ministro francés que estaba reunido con sus colegas europeos, y parece que era el ministro de Educación, no sé las circunstancias. Con lo cual, si es falsa, es falsa. Pero yo creo que lo podréis entender. Entonces, estaba alardeando de los grandes triunfos de su patria, y dijo, por ejemplo, ¿qué hora es? Dice, son las tal. Mira, muy bien, sacó su reloj de cadenita, como se llama en la época. Ahora mismo todos los niños de cuarto grado de primaria en Francia, hoy martes, están dando la tabla de multiplicar del 7 y están estudiando la historia de Carlomagno y todos, absolutamente todos, están haciendo lo mismo porque lo tenemos planificado. Yo tenía como un orgullo, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando el hombre pretende tomarse atribuciones totales de Dios, por decirlo de alguna manera, porque todo esto es muy prometeico, muy luciferino, ¿qué ocurre? Que trata de ahormar el mundo a lo que él tiene en la cabeza. Y como es inaprehensible, pues lo uniformiza, o sea, corta por donde haya que cortar para que todo el mundo haga lo mismo. Y gran parte de los problemas empiezan por la educación. La educación. Antes en España al ministerio, en illo tempore, como dirían los latinos, en España al Ministerio de Educación no se le llamaba de educación, se le llamaba de instrucción, que yo creo que es lo correcto. Ahora ya se le llama de educación. Y no es lo mismo educar que instruir, porque la educación no es tarea del Estado. Y de ahí ya se pasan a que se crean pues necesidades absolutamente sacadas de la nada que precisan especialistas para solucionarlas. Bueno, es lo que llaman el estado terapéutico. Y se psicologizan los problemas. El psicólogo como la versión secularizada del cura, eso decía Foucault, ¿no? Te voy a solucionar los problemas del alma en un sentido amplio. Foucault, al cual le dediqué unos programas. Hoy ha salido otra subespecie. Vamos a poner que el psicólogo es el obispo o el sacerdote, es una especie de diácono en esta religión secularizada que es el coach, ¿no? Hace coaching. Y ya no necesita título. Una especie muy particular, una especie muy particular. Y ahí a partir de ahí ha salido una especie de industria de los cuidados y de la autoayuda y el conocimiento de sí. O sea, mírate el ombligo de... Hay un libro famoso que llaman Tus zonas erróneas, que seguramente lo habréis oído. Es de los años 80, 70. Sí, yo estaba haciendo Yo te puedo asegurar que estaba haciendo la mili en el año 88 y era un libro que había en la biblioteca del cuartel. La mili es el servicio militar obligatorio, que ya dejó de existir en España. Entonces estaba el libro de Tus puntos erróneos. Y yo conocí a un compañero que se puso a leerlo. Tenía buen sentido común y me dijo, esto es una soberbia estupidez. Porque lo que te dice es, esto me sale... O sea, va analizando las cosas que a ti te inquietan porque sencillamente pasa de ellos y pasa de todo, que te importe todo un pimiento y tira para adelante. Ese era el mensaje del libro, ¿no? Y esta psicologización lo vemos hoy en día con que, vamos a ver, y aquí voy a ser prudente, voy a ser muy prudente. Le ponemos a todo siglas y palabras acabadas en ing. Y cuando un niño se meten con él, le dicen que es un caso de bullying, ¿vale? Y se saltan 80 alarmas y todo el mundo. Cuando un niño es movido es TDAH y entonces lo empastillan. Cuando
cuando alguien se siente ofendidito, en algunas universidades han creado espacios seguros para que la gente... Y no digo que no existe el acoso escolar, que sí que existe, yo lo he visto en mi infancia, un caso de acoso escolar, pero hoy en día cualquier caso más leve es bullying, todo el mundo se preocupa, se crean comités y la verdad es que no ha cesado el problema, sigue ahí y más candente que nunca. Por no hablar no tiene intención de solucionarlo, es simplemente generar víctimas, ¿no? Por no hablar del TDAH, ¿cómo se llama? Bueno, pues eso. El chaval que es movidito, pues ya se sabe que es movidito, no te preocupes, ya triunfará en la vida. Bueno, de acuerdo que antes también había excesos por una parte y por otra. Y digo que con cuidado porque yo he visto casos realmente sangrantes en mi época de acoso. Pero eran casos aislados. Y normalmente, y esto es políticamente incorrecto decirlo, muchos de los acosados, el problema es que incitaban al acoso, porque en el momento en que cesaba el acoso, ellos se convertían rápidamente en acosadores. Antes de que ser acosado, esto es una cosa más complicada. Lo dividimos todo. Cuando queremos comprender el mundo, que todo el mundo nos entre en la cabeza, como no nos entra todo en la cabeza, a los problemas sin solución, tendemos a recortarlos, a mutilarlos y a ponerles etiquetitas, pim, pim, con lo cual ya es comprensible para nosotros, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces recortamos. Los problemas son complicados. En el momento en que hacemos buenos y malos, pero esto ha dado un paso más. Ahora ya no se distingue entre psicología y política. La política está psicologizada. No hay más que ver todo esto de las agendas de género. Y se politiza la infelicidad. Es curioso, se ha politizado la infelicidad. La infelicidad que siempre es subjetiva, o en muchos casos es subjetiva, ¿no? Vamos a por los pobres, marginados que... Bueno, en fin. Por ejemplo, sobre todo en el mundo masculino, antaño existía la dureza de no dejar traslucir las emociones. Es decir, los hombres no lloran, ni los problemas personales. Hoy, estos problemas se caerían a los cuatro vientos y se usan políticamente. Y se visibilizan los problemas. Hay una cierta grandeza en el no quejarse, en el saber pasar los problemas con gallardía. Y hoy en día no, quéjate, tal. Bueno, en fin, los problemas sin solución pues se han convertido en el eje de la política. Mira, yo creo que hay una... Sí. Perdóname. No, es que yo creo que hay una... Sí, perdona, ahí no sé. Estamos con un desfasaje, por eso tranquilo, nos ponemos. No pasa nada. Esto es el. Te decía que me parece que nuestra civilización ha sustituido al santo y al héroe por la víctima. Y hay una diferencia notable como modelo social, ¿no? Hay una diferencia notable. El santo y el héroe son gente que hace, que produce, que hace algo, que ya sea en el orden del pensamiento, ya sea en el orden de la espiritualidad o en el orden de la acción. Y sobre todo se sacrifica por el bien común. Uno y otro hacen un sacrificio. Bueno, el santo a las virtudes teologales y el héroe por su patria, por su nación, por su rey, digamos. En cambio, el víctima, ¿qué hace? No hace nada. Es pasible de una injusticia. Y a partir de esta pasividad es que él reclama un tratamiento como de héroe. De hecho, vos ves en la sociedad, sobre todo en la generación de los chicos, en una reunión de chicos es una colección de quién padece más que el otro. Y hasta cosas vergonzantes, ¿no? Cosas que no se ocurrirían que públicamente se sepan, ¿no? Entonces, esta competencia de quién es más la víctima logra una aceptación social per se, logra inclusive a veces beneficios económicos, ¿no? Gente que vive de eso, o que logra una pensión, o que logra un privilegio, o que logra un puesto de trabajo. Así que la victimización, bueno, es simplemente suscribirse a los modelos que te propone la sociedad, la víctima. Y todo el resto de la gente tiene que compensar las carencias de esta persona. O sea, la persona, si querés, el de la víctima es una posición egocéntrica. Yo no hago nada por nadie, simplemente como padecí, todo el mundo me tiene que resarcir. A diferencia del héroe, que era el que hacía
para obtener, entre comillas, la gloria, en un caso la gloria mundana, en el caso del santo la gloria de Dios, ¿no? Pero hacía, más allá de la gratuidad de la gracia divina, el santo ponía de sí lo mejor y dimaba sus imperfecciones, el héroe se sobreponía a los momentos más duros. ¿El víctima qué hace? Nada, no hace nada la víctima. Simplemente reclama que le den a alguien, le solucione sus problemas. Bueno, estamos en el mundo del sentimentalismo, por un lado, y del voluntarismo por el otro. Pero yo quería acabar el argumento que era que hoy el eje de la política a veces son problemas insolubles proponiendo soluciones que no son reales. Yo he puesto 3, por ejemplo. 1, el tema de una enfermedad a nivel mundial. No tiene solución, no tenía solución. Se hicieron soluciones que no eran tales, que luego se han demostrado que no eran tales. Pero toda la política se basaba en esas soluciones. Y no he dicho la palabra mágica para denominar a esta situación para evitar censuras. Porque hay mucha libertad de expresión, pero bueno, me río de la libertad de expresión. Pues esa situación de crisis de salud se ha manejado con soluciones porque había que hacer algo, voluntarismo, pero que ninguna ha salido. Realmente no han solucionado nada. Bueno, no quiero echar más leña al fuego, pero por ahí está claro que siguiendo los dictados de los gobiernos no se ha solucionado absolutamente nada. Otro, el tema, no sé en Argentina, pero aquí sí que es un tema candente, el de la inmigración. Vamos a ver, es un tema que no tiene solución a corto plazo. El problema sí que es el cortoplacismo, ¿no? Pero aquí ya empieza el tema del sentimentalismo. Por un lado y por el otro, ¿eh? Vamos a ver, cuando te pones a plantear estas cosas, dices, vamos a usar la razón y no encontraremos la solución, pero por lo menos no diremos estupideces. Es que yo reivindico la razón. Estamos en una época irracional. Entonces, que me lleguen cada día 40.000 subsaharianos es un problema. Y hay gente que directamente dice que decir que eso es un problema es ser racista. Pues sí, es un problema. Pero hombre, no, es un problema. Entonces te salen con grandes... No debe haber fronteras, pero vamos a ver, no debe haber fronteras, pero cuando a ti de esos 40.000 que llegan cada día, vives en una isla, como es el caso, me parece que es del Hierro, que es una de las islas más pequeñas, las Islas Canarias, te llegan 30.000 personas de golpes, que casi es la población de la isla. Tienes un problema. No, entonces uno... Pero espera, luego está el otro, el listo del otro lado. ¿Para qué está la Armada? Dice, pero vamos a ver, pedazo animal. ¿Tú crees que la Armada está para bombardear balsas con inmigrantes? Tampoco. O sea, cuando se plantean así las cosas, dice, pues no hace falta ninguna solución, pero es que no hay solución fácil. Pero a partir de la realidad buscaremos la solución, ¿no? Y luego hay otros temas. Hay quien dice, vamos a ver, es que no hay relevo generacional en Europa. O viene gente de fuera o de aquí 30 años será un continente viejo. Es objetivamente cierto. Pero el precio será que dejaremos de ser lo que somos. Es así de claro. Mira, y a nivel más local. Aquí en España, con todo el rollo este de los nacionalismos, por ejemplo en Cataluña, ahora ha saltado la alarma. El catalán se muere. Bueno, es una alarma. Primero decían que estamos pletóricos de éxito y que hemos impuesto, bueno, que el catalán ha revivido. Pero ahora toca decir lo contrario, por consignas políticas, ¿no? Y entonces todos los muy catalanistas, rebeldes de manual, como aquello que hablamos en el otro programa, ahora han cogido esto, han tomado esto, que les dictan sus líderes y dicen, hemos de salvar el idioma, hemos de aumentar la presión. Y entonces yo les digo, muchachos, vais muy mal. El catalán se morirá en poco tiempo, sí, pero no por culpa de un problema de intolerancia hacia la lengua ni nada, sencillamente porque no hay catalanitos. Se morirá porque las familias catalanas, donde se habla catalán, son cada vez más exiguas. Y si un señor viene de fuera, pues exigirle hablar una lengua minoritaria va a ser muy difícil, no le vais a convencer en la vida.
se ha Esa siempre mantenido es la durante... solución. Esa solución de imponer lo que la naturaleza no da, esa es la solución típicamente de la modernidad. O Pero sea, tú el problema no fíjate... es que no en catalanito, que es la realidad. El problema es que al inmigrante hay que imponerle que hable el catalán. Sí, claro, pero el migrante dirá que para tu tía, lógico. Y me explico, es que durante 500, es que siempre está con la opresión. Vamos a ver, si habéis sobrevivido a la opresión, si es verdad. Además tienen razón, o sea, su parte de razón tiene. Ha habido gente que ha intentado de acabar injustamente con su lengua, pero ¿no te das cuenta que la solución no es una solución donde tú la buscas, de imponerlo a los demás, sino es una solución moral? Si no hay más gente, más familias catalanas con hijos, se morirá el catalán por falta de hablantes, porque es la lengua materna. Está el caso de Irlanda, famoso. Se pretendió que la gente hablase irlandés. Cuando se independizó de la Gran Bretaña, pues la lengua, la variante gaélica o como sea de la lengua de allí, el irlandés, digamos, lo hablan 4 y el cabo. Porque es muy difícil, ¿no? Pues aquí pasa, cosa que en Cataluña lo habla mucha gente, todo el mundo lo entiende y lo habla mucha gente, pero el problema es un problema en el fondo moral y no lo ven porque políticamente no cuenta. Porque cuenta eso, el sentimentalismo. Y luego otro tema que también, mira, yo creo a pies juntillas en el cambio climático, ¿sí? El clima está cambiando porque siempre cambia. Pero chico, ¿tiene solución? Yo pienso que no. Podemos reciclar plástico, pero yo dudo que vayamos a revertir el asunto. ¿Por qué tanto ahínco en esto? ¿Y por qué cuando es una cosa absolutamente hipócrita? Porque lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a pagar, y mientras que algunos países... Problemas sin solución son el eje de la política. Y digo, ¿creo en el cambio climático? Sí. Ahora, que sea solo por causa del hombre, pues empiezo a dudar. Y que justifique ciertas políticas, pues también empiezo a dudar. Y que sea malo para todos, hombre, pues cotejé datos y en Rusia, algunos años atrás, pues siguieron un récord en la cosecha de trigo. ¿Por qué? Porque sencillamente se está corriendo la barrera del calor, por decirlo de alguna manera. Está subiendo más al norte y lo que a nosotros nos perjudica, a los que estamos en el límite, pongamos Andalucía y tal, a otros les beneficia. Ya en el sur de Inglaterra ya están empezando a plantar viñas otra vez. Literal, ¿eh? Ya han plantado viñas, cosa que hace siglos que no existía. Bueno, pues ya está. A unos, y los suecos podrán ir a la playa y no tendrán que venirse a España para ir a la playa, como siga esto así. No tengo ningún problema pero es un problema que no está en nuestras manos y hacemos de eso el eje de nuestra política. ¿Por qué? Porque yo pienso que es como una forma de tener a la gente atada y como no tiene solución, pues es una forma de ir dándole continuamente consignas para que la gente las haga. Es algo que nunca puedo entender. Pero bueno, me he ido del tema un poco, pero... No, quizás como reflexión que atrás de todas estas políticas está la reducción de la población. Porque se trata al ser humano como plaga y bueno, la plaga hay que matarla. Entonces, bueno. En el fondo, en el trasfondo, si vos, lo que estamos hablando, todo lo que estamos hablando de hoy, en el fondo tiene una política principal que es la reducción de la población, que la Agenda 2030 la promueve activamente, ¿no? El tema del cambio climático, aparte fíjate cómo es sesgado, para quién aplica el cambio climático, las medidas, el desastre que están haciendo con el agua potable en España. ¿Por qué España tiene que tener problemas de agua potable? No debería. Hay zonas que son más desérticas, pero hay zonas que, como acá, como en Buenos Aires, vos haces 5 metros y sale el agua. O sea, no tendría que tener ningún problema de agua. Digamos, es justamente las medidas de estos supuestos ecologistas son las que hacen que tengan problemas de agua. ¿Por qué? Porque está en juego todo el tema de las energías renovables, que son más caras y menos accesibles para la gente. Y entonces hay una exclusión más grande y bueno, hay un menor acceso a los bienes, los alimentos son más caros porque no hay agua, entonces bueno, todo un plan de generar, baja la población, lo mismo el tema de que hay pocos niños en el occidente, que se fomenta la inmigración para generar un cambio completamente cultural en bastiones como Italia, España. Francia batió en el catolicismo fundamentalmente. Cuidado que... En general, no solo los países católicos, sino los protestantes también.
Bueno, el caso más sangrante es el de Suecia, Sí, sí. con el ejército en la calle. Pero es que, claro, es una sociedad absolutamente que vivía en el limbo, en un mundo, en un pretendido paraíso que no lo está. Yo les recomiendo a la gente, por favor, que busquen en YouTube, que está ahí, la teoría sueca del amor, un maravilloso reportaje que demuestra la verdad que hay detrás de la forma de vida sueca, que en realidad es un experimento social en su máximo exponente. Es la vía socialista hacia el individualismo. Es una cosa paradigmática, ¿no? Con aquellos gobiernos socialdemócratas que se sucedían unos a otros, con Olof Palme a la cabeza, en que para liberar al hombre y hacerlo autosuficiente y realmente libre, se le pretendió liberar de su propia familia. El Estado provee todo. Y ha acabado, pues, que hay un apartado supongo, del Ministerio del Interior, estoy hablando de memoria, pero ahí lo pone, de supervisar, de llamar a la gente para asegurarse de que no están muertas en casa, porque la gente vive sola. La vida familiar ha dejado de existir y, claro, llega un momento en que en ese paraíso en que cada uno va vive encerrado en sí mismo, cuando llega gente que es capaz de crear comunidad, pero además no tiene buenas intenciones y está en la calle, pues les ha roto la armonía del cementerio, que era en el fondo lo que tenían. Y ahora el ejército está en las calles. Casi como en El Salvador, vamos. Tanto que critican a Bukele, que por cierto, todo el mundo le dice que es un fascista y viene de un partido de izquierda. Pero, en fin, es que llega un momento en que ya la diferencia no está entre izquierda y derecha, está entre sentido común y sentido de la realidad o falta de sentido de la realidad. De tal manera que, y a veces oyendo hablar gente que se autodefine comunista, pues estoy más con él que algunos pretendidamente conservadores. Y me explico, ¿no? Pues en el momento en que dicen, mira, yo soy comunista, pero yo no estoy con los progres, porque esto va contra el trabajador, hay algún caso, si ya empieza a darse ese caso. Mientras que alguno de estos militantes de partidos conservadores, pues dice, pero vamos, esto es inane, o sea, es lo que está, esto es lo Agenda 2030 en vena, o sea, ya no valen las viejas categorías de izquierda y derecha, eso es lo que quería decir. Sí, mira, volviendo un poquito al tema de la inmigración, me viene a cuento algo que nos toca muy cerca, que es la Argentina sufrió una inmigración terrible. La mitad de su población entre 1880 y 1930 era de inmigrantes, fundamentalmente europeos, ¿no? Acá vos sabés que no tenemos los problemas de convivencia, no tenemos inmigración tenemos un poco de inmigración del África, de Senegal, hay mucho acá en la Argentina, ¿no? De la zona francesa. Tenemos mucho chino hoy día, muchos países limítrofes, bolivianos, paraguayos. Pero en la Argentina vos sabés que hay como un respeto inherente a las culturas autóctonas, digamos. Acá no se ve mal que un boliviano haga el Festival de Bolivia, o un árabe haga el Festival de la Comida Árabe, o el judío, el alemán, sobre todo las comunidades italianas y españolas son más fuertes acá, ¿no? Y acá siguen existiendo, si bien ya casi no quedan inmigrantes directos de Italia, siguen existiendo los centros locales, por ejemplo, qué sé yo, el centro lucense, el centro español, el centro de Galicia, el centro La Friulana, lo tengo a la vuelta de mi casa, no mando tanto a la vuelta de mi casa, unas cuadras de mi casa. Pero bueno, eso no tiene por qué crear problema. Y no es un problema para nosotros. No es un problema que ellos revaloricen su cultura. El tema está que se integren en la cultura. Eso hay que darle un mérito grande a los liberales de la generación del 80 que supieron integrar la cultura criolla con la cultura extranjera. Digamos, en realidad ellos querían imponer la cultura extranjera, más que... Pero bueno, el mestizaje se dio en forma espontánea, digamos, ¿no? Y eso podría ser una experiencia en la medida que esto sea razonable. O sea, en España no puede traer la mitad de la población como pasó en Argentina porque no tienen la cantidad de espacios libres que tenemos nosotros. Y mucho menos una minoría violenta que quiere imponer el islamismo. Digamos, obviamente la sociedad se tiene que proteger, digamos. Es lógico que la sociedad se proteja y que ellos puedan vivir su fe y puedan vivir su vivencia sin
coaccionar a los demás, ¿no es cierto? Digamos. Y que si es posible cristianizarlo, ¿no? O sea, hacer apostolado sobre esta gente, de lo bueno modo, ¿no? Ahora, esta convivencia no se da porque a los estados no les importa la convivencia. Como Bueno, es que no se da. Este vos es el orden desde el caos. Y la inmigración genera caos. ¿Cómo puede ser que cosas que pasan en Francia, gente que vive del Estado, porque vive del Estado, y odia a la nación francesa? O sea, o sea te están mordiendo la mano que te da de comer, digamos. Es Primero, un fenómeno grave. ¿por qué tienen que vivir de la ayuda, no? ¿Por qué tendrían que vivir de la ayuda, no? Y no generar genuino trabajo. Y segundo, una vez que viven de la ayuda, ¿cómo es que odian al país que te dio cobijo escapándote, vaya a saber de qué realidad, ¿no? O sea que hay una intención política de explotar la división. Mira, yo te voy a explotar la división. Yo te voy a poner un ejemplo claro. En Francia se ve muy claro y en Inglaterra también, el Londonistán, donde hay barrios enteros donde prevalece la ley islámica y ya no entra la policía. Lo mismo pasa en barrios enteros de Francia, en Marsella, en París, por supuesto. Son gente que no está dispuesta a integrarse. O sea, te lo voy a hablar claramente. Tú vas por la calle y ves hay argentinos, hay muchos por Barcelona. Y ves que van con su camiseta de la selección argentina y ya los detectas. A mí solo me crea inquietud, te lo digo en serio. Y a nadie le crea inquietud. O ver un brasileño que va con la camiseta de la selección brasileña o que va con la bandera. O un mexicano. O si me apuras, a un francés. Pero claro, cuando ves determinados personajes de determinado país del norte de África que están haciendo lobby y que forman el grueso de los inmigrantes últimamente y que desde su propio gobierno han dicho que hagan lobby, estoy hablando de Marruecos, eso ya sí que te empieza a inquietar, ¿sabes? Es un claro ejemplo de invasión cultural, ¿no? Un claro ejemplo de invasión cultural. Claro, o sea, a nadie le inquieta. Por ejemplo, parte de mi familia vive en una ciudad que se llama Castellón. Creo que es la segunda ciudad con más inmigrantes rumanos de toda España, ¿vale? Pero como es una ciudad pequeña se notan mucho. Yo siempre digo que es una ciudad con 3 lenguas. Porque vas ahí, hoy hablan valenciano, otros castellano y otros de pronto descubres que están hablando en rumano. No se distinguen unos de otros. Hay 0 problemas. Nadie ha oído que hable mal de los rumanos. O sea, y se puede asegurar que se ven muy rumanos a la hora de... Bueno, son europeos y se integran rápidamente, pero ya ves, en Barcelona hay muchos grupos, pero hay algunos que son conflictivos y son unos concretos, que entre otras cosas no comen jamón ni beben vino. Y hasta aquí puedo hablar, ¿vale? Y son los que crean los problemas. Y tienen a gala no sentirse del país, sino dices, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Y eso, cuando dices que eso es un problema, automáticamente te descalifican. Pues no, lo siento. Y yo estoy muy de acuerdo con que la gente mantenga sus tradiciones, ¿eh? Y que esté la casa del Perú, la casa de que los filipinos aprendan tagalo en la escuela por la tarde. Eso es maravilloso. Es que no pasa nada. Pero hay otras cosas que sí que son inquietantes, porque son como la punta de lanza de algo más, de algo que viene ahí, ¿sabes? Y no es broma. El otro día alguien se sorprendió. Es que el ministro es que no me acuerdo, un ministro de Marruecos estaba diciendo que a los marroquíes emigrados a España, que hagan lobby en los partidos. Y la gente se escandalizaba. Digo, bueno, por parte del señor ministro de Marruecos me parece lógico. Está en su lógica de Estado. Lo que grave es que nos escandalicemos y que no hagamos nada. Bueno, no sé si me explico. O sea, que la inmigración sí, la integración sí, pero que mantengan sus tradiciones y su lengua. No pasa nada. Pero hay que distinguir, no todos somos iguales. Por decir esto, ya es... Aquí ya posiblemente hayan comentado... Si alguno ha sido capaz de llegar hasta aquí, de los que no piensan como yo, posiblemente pondrá algún comentario de que es un xenófobo, que si tal, que si cual, cuando no es así. Pero es un problema,
Estamos hablando de los problemas que no tienen solución y este es uno de esos problemas que no tienen solución. Y entonces cuando te llega, ¿qué hacer cuando te llega un barco llamado Cayuco con 100 personas? No los puedes tirar al mar. Es un problema sin solución, pero hay que tratarlo desde... Porque no es ni humano, ni cristiano, ni nada tirarlos al mar, ¿vale? Pero que no nos engañen, no son familias que huyen de una guerra. Son todos tipos fuertotes y que, bueno, son los más intrépidos de su país. Pero claro, van a estar fuera de su... En fin, que van a crear un problema. Objetivamente van a crear un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Partiendo de la realidad. Y a partir de ahí decir, bueno, pues... Es que, claro, no hay solución. Entonces, en el momento que buscas la solución rápida, pues vas o al sentimentalismo o al fascismo directamente, ¿no? Pues ya sé que no aporta ninguna solución, pero si partimos de esa realidad... Pero es que es verdad, cuando a una persona le dices el 70% de la gente que hay en la cárcel es extranjera, fascista, es objetivo. No crean problemas, sí que crean problemas. Y además, los problemas los crean determinadas nacionalidades y determinados perfiles. Y por favor, vamos a ser claros. Si no partimos de la realidad, nunca, si no entendemos el problema, nunca lo podremos encarar. ¿Sabes? Y ahí viene la victimización, ¿no? Por eso el hecho de ser un colectivo norafricano, ya sos víctima, entonces tenés que tener derechos, así delinquas, tenés que tener derechos por sobre la población blanca. Yo voy a aprovechar este medio para hacer una denuncia. Hay una confabulación argentina que ¿para qué? Para que todos los españoles tomen mate y coman asado. Yo te lo advierto. El ministro de Educación ha mandado la consigna a todos los argentinos que le mandamos por ahí para que coman asado, chinchulín sobre todo, chinchulín y tomen mate. Así que lo del asado lo acepto. O sea, sin problema. Oye, pues... ¿Sabés lo que es el chinchulín vos? ¿Vos sabés lo que es el chinchulín? No sé lo que es el chinchulín, te lo voy a preguntar ahora. El chinchulín son el intestino delgado de la vaca. Ah, y eso bueno, no te pienses que es una cosa... cosa... imposible que comiera una cosa así, ¿no? Imposible. Te equivocas. ¿Ah, sí? Hay una cosa, un plato típico en muchas partes de España que son los callos. Ah, ¿son de chinchulín los callos? Bueno, son la casquería, lo que aquí llaman la casquería, los intestinos... Bueno, no sé mucho del tema. Pensé que era otra cosa el callo, mirá vos, pensé que era otra cosa el callo. Pues mira... ¡Adiós! Espera, Carlos se me ha caído. Se me ha caído una luz. Sí, he visto. Bueno, después lo cortarás esta parte, me imagino. Bueno, sí. Pero si no queda gracioso, queda cosa casi como... Pues sí, existe una cosa tipo explosión, boom y... Pues existe una cosa que son los callos. Medio oscura te has quedado. Son los callos y tal. Y es verdad de eso. ¿Qué se llama casquería? ¿Qué iba a decir? Mira, yo con esto concluyo este tema porque no sé cómo hemos derivado hacia ahí. Pero en Barcelona, hace unos pocos años, hubo un atentado muy peculiar, que consistió en el paseo más típico de Barcelona, donde hay mucha gente paseando, unos jóvenes islamistas radicalizados cogieron una furgoneta, no sé cómo, es que cuando dices una palabra, empieza una palabra, no sé lo que se puede interpretar. Bueno, un automóvil grande. Sí, una combi. Bueno, pues eso. Y se metió por donde estaba pasando la gente a atropellar a cuanta más gente mejor. Y hicieron una masacre. Luego se fueron corriendo, algunos fueron abatidos. Por cierto, la gente dijo, ¿por qué les disparan? Está un poco sonada. En fin. Bien. Los pillaron antes, pues están preparando un atentado. Y los pillaron antes de hora y entonces ya en la desesperada pues hicieron este atentado. Se inmolaron. Salieron los vídeos de estos tipos radicalizados por un imán, por un predicador, en donde celebraban, se reían, ahora vamos a acabar con... Pero salieron a la luz pública esos vídeos, diciendo, os las tenemos preparadas, os vais a acordar de nosotros, los tíos dispuestos a inmolarse. Es un nihilismo de tipo religioso, pero otro nihilismo. Bien. Esta gente provenía, buena parte de ellos, de un pueblecito de la Cataluña profunda, de la que se llama la cuna de Cataluña, Ripoll. Es como, por así decirlo,
como la cuna de Cataluña, como el Covadonga de Cataluña, porque ahí el núcleo de resistencia donde siempre había tenido el Bressol de Cataluña, la cuna de Cataluña, ¿eh? Y ahí estaba en este grupo. Bien, cuando se dio el atentado, grupo de amigos, si eran unos chicos majísimos. Bueno, decía otra palabra más castellana, unos tipos de puta madre, que es la forma de decir, tío, muy bueno. Sí. Y buenos y tal, y la gente, ¿pero qué ha pasado? La asistente social, que son estas señoras, no todas son así, pero algunas, la imagen que tengo caricaturesca de una señora que tienes un problema, qué bien, te lo soluciono. Ya, tal. Son personajes. Coaching. Son coaching, pero algunos son buenos, ¿eh? No quiero, pero hay algunos que tienen la sensación de que van a salvar el mundo. Y qué bien, hay problemas. Hay gente que vive el sex appeal del piojo y la miseria porque les hace... Perdón, que ya me estoy yendo. Los hay muy buenos, ¿eh? Hemos encontrado gente muy buena. No voy a ser injusto. Pero esta gente nos integraba, tal, el pueblo está consternado. Bien. Yo digo, vamos a ver. La madre, ay, mi hijo es bueno. Vamos a ver, señora madre de hijo islamista, usted lo estaba viendo porque su hijo no iba a casa. Su hijo se estaba contando con gente rara. ¿Por qué no lo denunció? Ahora tendría hijo y algunos tendrían también hijos, ¿eh? Porque, y, por favor, alguien que se culpabilice de algo. Bueno, pasa el tiempo y hay elecciones. Escándalo. En ese pueblo, ¿quién gana las elecciones? Pues un partido radical. No. Un partido radical catalanista y anti-inmigración. Alucinante. Y ahora todo el mundo escandalizado, al alcalde o alcaldesa, no me acuerdo lo que es, le están buscando los pleitos por todas partes porque están escandalizados cómo ha triunfado el racismo en nuestra Cataluña. Además no son españolistas, no son fascistas españolistas, no, son fascistas de la tierra, ¿eh? Somos nosotros los catalanes. Claro, pero es la reacción lógica. O sea, no eran tan buenos, la gente no los quería tanto. Habían hecho lobby ahí y la gente los aguantaba. Y la cosa... esto me recuerda mucho... Lo que hablábamos antes, el pánico moral, ¿no? El pánico moral. Por ahí por dentro piensan una cosa y por fuera ante una cámara declaran otra. Claro, y ahora ya estamos en esta fase, ¿no? Y entonces ya me empieza a recordar muy mucho un gran peliculón que luego veremos en aquella serie que vamos a hacer de películas, que es El Padrino. ¿Cómo empieza la primera? Será un señor que dice, yo creo en América, ¿te acuerdas? La imagen primera, yo creo en América, América me lo dio todo, no, pero mi hija tuvo un problema y el juez me la hizo. Y entonces dice, Don Corleone dice, pues vas al juez, ¿no crees en América? Sí, pero la justicia nos la hará Don Corleone. Pues aquí ya empieza a hacer la justicia Don Corleone. Y no estamos en el caso de Francia, ni muchísimo menos, donde ya empieza a ser eso algo descarado. O de Gran Bretaña, donde se descubrió un caso de una red de, pues eso, no quiero decir las palabras, de no sé qué, con menores que todo el mundo conocía, pero nadie se atrevía a meter mano porque ocurría en la comunidad pakistaní. Entonces podían ser acusados de racismo. Bueno, pues, ojo, que en España no ocurre porque no hay tanta política de gueto. Por ejemplo, en Barcelona, el barrio con más inmigración, no solo hay musulmanes, no solo hay gente de Centroamérica o de Sudamérica o pakistaníes o filipinos, sino que están todos mezclados, con lo cual es muy difícil que eso sea un coto cerrado. En eso lo hemos hecho un pelín mejor que otros países, ¿no? No hay zonas donde no pueda entrar la policía por este tema. Pero ya empieza a verlas en algunas otras ciudades. Entonces, alguna rémora de cómo es la política del viejo imperio español de integrar las culturas, de inculturar en lugar de juxtaponer o de guetizar como tienen los anglosajones generalmente, la política, ¿no? Así que, bueno, algo bueno del viejo imperio español. Sí, pero igualmente se están creando pequeños problemas, ¿no? Y la gente tiende al gueto. Ya el gueto no es impuesto, como que la gente se lo está buscando. Y en Barcelona mismo esto está más o menos controlado, pero en alguna ciudad satélite, como Hospitalet de Llobregat, empieza a haber guetos islámicos. Empieza a ser ¿y dónde está? ¿Vos estás en Hospitalet también? Ahí cerca de Raúl, entonces.
Sí, Ah, pero es pensé que que está vivía pegado a en Barcelona. entre Barcelona y Hospitalet hay una calle de separación. Ah, Está separada por qué una bien. calle. Es una gran urbe que va creciendo y va comiéndose el pueblo hasta que un día dijo, ya esto ya no te lo comes. Y entonces la segunda ciudad de Cataluña es Hospitalet, en número de habitantes. O sea, ya no se la ha comido. Entonces ni es capital de provincia ni nada, pero es una gran urbe. Bueno, gran urbe. Depende en qué contexto estemos hablando. 200 y pico mil habitantes. ¿Eh? Ah, bueno, sí, sí. Es que, claro, si hablamos de un entorno chino donde la media es de 1 millón de habitantes, un pueblecito de 1 millón de habitantes, pues entonces no. Bueno, pues oye, Así. hemos hablado de esto, pero tenemos que hablar de eso, quizás de más de manipulación y tal. No sé si podemos volver al tema, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Yo tengo aquí mis apuntes Has estado muy en... prolijo, has estado muy prolijo. Oye, y hablamos entre otras cosas, no sé si te parece bien, por volver a reconducir el tema, entre la bibliografía que yo te recomendé, estaba un libro maravilloso de un escritor, bueno, digamos que de lo que hoy llamaríamos extrema izquierda o algo parecido, que es para entender o para leer al Pato Donald, ¿no? Sí, 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 sí. Era un libro emblemático, fue un libro emblemático acá, hecho por chilenos, donde se dedicaba a analizar el cómic del Pato Donald y ver todos los influjos culturales que tenía, ¿no? Y con todo, desde un punto de vista marxista, o sea, un análisis marxista de las categorías que empleaba el cómic del Pato Donald para difundir la ideología capitalista, ¿no? Una de las cosas, yo me acuerdo de haberlo leído hace muchísimos años, y una de las cosas que te hacía notar cómo los pueblos autóctonos, digamos, los indios en África, o los africanos, lo que fueran, siempre eran brutos y salvajes, y siempre terminaban adentro de la olla, el Pato Donald. Eso mismo que se veía en las películas de Hollywood respecto a la caballería y los indios, ¿no? Ellos se han arrepentido un poco con el tiempo, los autores, de algunas cosas que dijeron, ¿no? Pero bueno, eso fue un libro emblemático para la generación, por ejemplo, que acá luego produjo la guerrilla, digamos, ¿no? Ese era un libro de cabecera para todos los guerrilleros, porque ponía blanco sobre negro la industria de Hollywood como mecanismo de poder en favor del capitalismo, del que ellos hacían un análisis marxista, ¿no? Y justamente lo que hablaba es de esto, la manipulación, bueno, en este caso los niños, ¿no? Como de la más tierna infancia te condicionaban para que pienses según los patrones del capitalismo. Había un poco de exageración, había parte de crítica que era buena, porque no podemos negar el influjo de Hollywood hasta el día de hoy, ¿no? Ahora lo padecemos con el tema de toda la cultura woke, ¿no? Más en esos tiempos, épocas sin redes sociales, cómo influían el pensamiento de todos los niños y empezaban a tomar como algo natural pensamientos que eran simplemente la imposición de una ideología. Te voy a repetir, ellos después con el tiempo medio que se arrepintieron de alguna. Lo mismo pasó con el libro de Galeano, Las Venas Abiertas de Las América venas Latina. abiertas de América, sí, sí. Sí, también se arrepintió Galeano porque dijo mucha mentira en ese libro, ¿no? Es que la ideología no tiene el concepto. Bueno, una de las funciones de la ideología es ocultar la verdad y simplemente hacer verdad lo que le conviene a la ideología. Es verdad lo que es bueno para la ideología y es mentira lo que no. No importa la realidad exterior, no importa si sucede, si no sucede. Funciona a pleno, volviendo a 1984, el Ministerio de la Verdad. Y el Pato Donald es, en cierta manera, un Ministerio de la Verdad contra otro Ministerio de la Verdad. La realidad es esa. No se puede desprender la ideología de eso. Es que, claro, aunque es un análisis marxista, pero puede ser muy incisivo, porque no hay peor cuña que la de la misma madera. Y en el fondo, lo que hay detrás es detrás tanto del comunismo como del capitalismo, hay son dos derivaciones de una misma matriz ideológica, así de claro, materialista, absolutamente imanentista.
Y tanto capitalismo como comunismo tienen, pues eso, la ascendencia común. Y es más, el marxismo, el comunismo necesita del capitalismo para poder sobrevivir. Porque por aquello de la, ¿cómo se llama esto? De la dialéctica. Porque si uno no se explica el otro. Y la fase previa al triunfo del Estado socialista es la sociedad capitalista. O sea, que se necesitan mutuamente, ¿no? El mayor halago de los triunfos del capitalismo lo encontramos en Marx, cuando dice que gracias al capitalismo se ha conseguido una industrialización, etcétera, etcétera. Ahora ya llega el momento de superarla, ya se han dado pero necesita eso, es como un paso previo. Pero claro, a partir de ahí denuncia cosas que son ciertas. Es que es lo bueno, hay que leer a todo el mundo, porque lo del consumismo y la colonización cultural es cierto. Es una forma de colonización cultural imponer el consumismo. Apuntan el problema correctamente, pero luego quizás la solución no la dan porque les falta, pues eso, una filosofía adecuada. Y su enfoque es muy limitado, se limita a lo meramente material. Pero hay que coger lo bueno que tiene este libro. Igual que cuando dediqué un capítulo a Foucault, a sus reflexiones sobre el poder, que claro que son limitadas. Claro que hay otros que la hace, que digamos que llegan más al fondo, pero cuando habla de cómo hoy el poder es menos agresivo, pero más extenso y lo abarca todo, y antes sencillamente, pues de vez en cuando, bueno, es un resumen muy malo, ¿no? Hice un capítulo dedicado a Foucault en que hablaba lo estoy resumiendo muy malamente, como antiguamente el poder era del rey. Por mucho que quisiese, no podía ser ilimitado, entonces lo que se dedicaba de vez en cuando a dar un puñetazo en la mesa y hacer un castigo ejemplar. Hoy ya no. Hoy ya es esa sociedad terapéutica, la sociedad del cuidado, del bienestar, que te va inoculando. El poder está en todas partes, es el panóptico. Ha cambiado, ¿no? Pero que en el fondo la expansión del poder que nos da y el análisis de la expansión del poder que nos da Foucault, desde un punto de vista muy peculiar, pues es cierta. Te dices, caramba, pues este señor en su ideología tenía una cierta sagacidad para ver ciertas cosas que algunos pues no somos capaces de verla o de expresarla de esa manera. O sea que vale la pena, por lo menos, coger los conceptos buenos de determinados autores. No te creas sus soluciones, no te creas su metafísica, si es que la tienen, pero sí que a veces son agudos sensores de la sociedad. No sé si opinas lo mismo. Sí, en el fondo sí. Yo realmente haría esta salvedad. Te voy a poner un ejemplo comercial. Viste que hay dos gaseosas que se disputan en el mercado mundial. Se disputan. Y uno... Sprite y 7-Up, ¿no? Sprite y Coca-Cola 7-Up, y ¿te refieres? Pepsi. Pepsi y Coca-Cola. Pepsi y Coca-Cola. Se disputan, no sé, como el 60% del mercado mundial de la gaseosa. Entre las dos. Y alguna gente un poco incrédula, alguna gente un poco crédula, va y consume una u otra de acuerdo a sus preferencias de gusto y a veces termina siendo una cuestión casi ideológica, digamos. No, yo tomo esta porque en realidad no quiero tomar. Bueno, en realidad los dueños de ambas empresas son los mismos. O sea que al consumir una u otra, en realidad lo que vos estás haciendo es llevándole en de última grandes ganancias a la misma gente, por lo menos el grupo central, ¿no? Y las políticas de una van en consonancia con las políticas de otra. Entonces, inclusive, esas falsas guerras que a veces desatan entre ellas, son simplemente falsas guerras para aumentar la inquietud de la gente. Cuando vos analizás la modernidad, desde la modernidad, la solución va a ser una solución moderna. O sea, si Don Foucault, que como vos bien decís, o el coreano más Byung-Chul Han, no me sale bien la pronunciación, hacen unos análisis maravillosos, unos diagnósticos maravillosos de la realidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución que propone? La solución que está dentro de la modernidad, que incrementa el problema, no que lo soluciona. Que te tiende a estados más subyugantes todavía, controles más asfixiantes, porque nuestro querido Foucault, en definitiva, toda su escuela, su escuela filosófica, lo que ha promovido es el progresismo, que es un feroz censor de los pensamientos de la gente.
Él es básicamente el alma mater del progresismo actual, progresismo de izquierda, digamos, Foucault, con toda la gente de la revolución del 68, con Chomsky, con Y de la Derrida. ideología de género. Y de la ideología de género. Entonces, fíjate que las soluciones que ellos proponen, el análisis es muy bueno, pero sesgado. Y ellos utilizan esos mismos mecanismos desde otro punto de vista. El panóptico de Foucault está ahora en manos de los feministas, por ejemplo. ¿Qué duda hay? Entonces, uno cuando ve esos análisis, uno no sabe si realmente propone está criticando o está avivando a los giles para que los usen. Pero eso me pasa lo mismo cuando leo a Gramsci. Bueno, ahora Sí. leo a Gramsci, es un poco asistemático este hombre, pero las ideas de Gramsci, mejor dicho, pues oye, el análisis es interesante, pero no sé cómo decirte. Esto es como cuando ves, volvemos al Padrino, para que veas que es una gran película. Tú ves la lógica de Michael Corleone, de Don Vito Corleone, caramba, oye, si estos tíos se hubiesen dedicado al bien, qué grandes serían, porque tienen virtudes humanas. Sí, lo que pasa es empleadas para Dios sabe qué. Pero su análisis frío de no te dejes dominar por la pasión, analiza las cosas fríamente. Dice, pues esa es la parte. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Estos señores dicen, muy bien, tu análisis es bueno. ¿Ahora qué soluciones nos da? Ostras, la solución es mejor dejarlas al otro lado. Yo siempre pongo un ejemplo bastante apolítico, que es cuando tomas, por ejemplo, obras clásicas de literatura y se pone a hacer descripciones de enfermedades, ¿no? Y sin ponerle el nombre que le pondríamos actualmente, pues te pueden describir perfectamente un cáncer, una leucemia. La descripción es perfecta. O sea, estos tipos la sintomatología la comprendían. Pero bueno, ya cuando empiezan a decir, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que el humor colérico es superior a la bilis y entonces hay que ponerle las sanguijuelas para sacar. Has hecho un vamos, el análisis de la enfermedad es perfecto, de los síntomas, pero qué barbaridad estás diciendo, ¿qué tienen que ver las sanguijuelas? No, hay que quitar los humores. Pues esto pasa un poquito lo mismo. Cuando tienes un disparate en la cabeza. En ese caso, la teoría médica era una teoría médica errada. Acá pasa lo mismo con el marxismo cultural. Su teoría y su percepción de la realidad es una percepción completamente equivocada, que no solo no contradice el capitalismo, sino que lo ahonda. ¿Por qué? Porque son todos hijos de la modernidad. ¿Eh? Así que sí, como diagnóstico son muy lúcidos, ¿no? Para desentrañar algunos mecanismos. Por ejemplo, el coreano que hablamos, maravilloso, con esa sociedad de colmena y cómo se pasó de la exigencia externa a través del taylorismo a la autoexigencia. Cosa que, por otro lado, está descrito en Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Eso te iba a decir, ¿verdad? Que Aldous Huxley decía que la democracia perfecta. Pero bueno, es un lapsus mental que no viene. Dice que la dictadura perfecta sería aquella en que todo el mundo, tengo por ahí la cita, pero a cito de cabeza, en que todo el mundo estuviese convencido y felizmente se adhiriese a ella. Es la convicción. Y ya en 1984, hacia el final, cuando bueno, yo le dedico un programa al asunto, ¿no? Cuando ya la gente que va contra los dos díscolos, los dos tortolitos que se han saltado del sistema, se confiesa abiertamente cuáles son sus intenciones. Dice, el régimen no pretende eliminar a los disidentes, sino pretende convencer a los disidentes que ellos quieran ser castigados, que ellos quieran se arrepientan de sus culpas, etcétera, etcétera. Por cierto, mira, me ha venido ahora a la cabeza, pero yo voy a reivindicar que la gente busque, ahora no sabía cómo, pero que busque en Internet, en YouTube concretamente, un juicio que hay a un general y a unos funcionarios, altos funcionarios de Cuba, a los que se les acusó de narcotráfico. De verdad, si alguien todavía piensa que se viven los derechos humanos en Cuba, que vea eso. O sea, es muy significativo en un momento dado cómo los tipos, por no se sabe qué razón, yo creo que es por salvar a sus familias, es una deducción mía, porque ellos ya se habían condenado a muerte, admito
fui un mal revolucionario, admito mis culpas, realmente no tuve en cuenta, actué sin conciencia. En un juicio que la gente está declarándose culpable, arrepintiéndose, prácticamente poniéndose de rodillas, diciéndose de todo, autoinculpándose, después de haber recibido una serie de regaños descarados del juez, o sea, un juez absolutamente parcial, y está todo firmado, ¿eh? Me recuerda mucho a aquellos juicios estalinistas, donde la gente se declaraba culpable y se arrepentía. Hay algo detrás, ¿no? Agentes pues del imperialismo. Agentes sí, del imperialismo internacional se reconocían. Sí, porque pues habían sido opinión de la revolución, ¿no? Sí, ese juicio en Cuba, además tiene la ventaja de que está todo filmado y está en perfecto castellano, lo podemos entender todos. Lo digo por si a alguien le quedan dudas, ¿no? No, es que la última vez que hice un programa, no contigo, con otra persona, pues hablamos de Estados Unidos y la Unión Soviética y no sé por qué al final llegamos a la conclusión de que Estados Unidos había jugado sucio, a veces más sucio que la Unión Soviética. Entonces dije, vamos a ver, ahora que nos tome por filosoviéticos o filocomunistas. Bueno, pues que sirva esto para compensar el otro programa, pero es que llegamos a la misma conclusión. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y a veces, en la Guerra Fría, no sé quién se comportó peor, si la Unión Soviética o Estados Unidos. ¿Y quién fue más propenso a apretar el botón, si la Unión Soviética o Estados Unidos? Ahí lo dejo. Sí, no. Es como ponerse a analizar la pelea entre dos demonios del infierno. ¿De qué lado va a ser? Claro, es qué malos son los de Hamas, que matan inocentes niños. Y no cabe ni duda, somos, bueno, no quiero ponerle clasificativos, ¿vale? Somos un grupo terrorista. Pero entonces te ponen, y claro, y entonces dice, Israel es la esperanza occidental, es la única democracia. Pero vamos a ver, ¿una democracia basada en qué? En tener a la gente arrinconada, en haberle robado las tierras. Entonces dices, ves, ya te digo, perdón, que vuelvo otra vez, lo de la información. Ves a los pro-palestinos, que no tienen que ser pro Hamas, porque Hamas es la peor cosa que les puede pasar, y como solo les queda el relato, pues te ponen niños ensangrentados. ¿Cómo utilizan a los niños y tal? Pues que es verdad. Y los israelíes, que son los buenos para otros, pues te ponen también sus niños, sus jóvenes muertos que no estaban de fiesta. Vamos a ver, aprendamos a surfear entre esta avalancha y a ser un poco racionales. ¿No? Y la idea que tengo yo es, no sé si para ir ya poniendo un broche, en que seamos racionales. No racionalistas, sino racionales. El racionalismo es pretender entenderlo todo y entonces sí que ya necesito buenos y malos porque si no el esquema sería tan amplio y con tantos matices que no abarco. ¿Sabes? Porque ya sería ponernos en el lugar de Dios que, como dice aquel, solo sabe contar hasta uno, ve el problema individual en cada cosa y es capaz, pero nosotros tenemos un límite. Y cuando queremos arreglar los problemas de la humanidad, acabamos, pues eso, con el hacha, podando por aquí y por allá y cometiendo graves injusticias. Bueno, pues la idea es pongamos la razón y veamos que son problemas difíciles de resolver. Este es un caso concreto, tanto el de Israel y Palestina como el de Ucrania y Rusia. Y que a partir de la realidad, pues tenemos que actuar y ya está. Y es la manera de que haya paz, porque si nos volcamos de un lado o de otro, la estamos liando. Perdona, si me ha ido por ahí el tema, pero es como para poner un pequeño broche. No, me parece bien apelar a la racionalidad, porque, como decía Aristóteles y después dijo Perón, la única verdad es la realidad. Así que no hay otra cosa. Lo demás es construcciones. No puede haber una solución desde la ideología, porque no se basa en la verdad, sino en la voluntad. En la voluntad de poder de los que gobiernan. En la ideología no te puede dar. Voluntarismo y sentimentalismo. Sí, voluntad de poder. Lo que el demiurgo, el brujo, el líder dicen que es la realidad, vos tenés que asumirla. Y ya. Digamos, básicamente ese es el esquema ideológico. No sé si nos hemos ido mucho del tema, pero yo creo que con esto poco más hay que decir. Bueno, seguro que hay muchas más cosas que decir. Oye, si te parece, anunciamos cuál es la nueva serie que vamos a hacer. Sí, cómo no, interesante pues serie. Vamos a partir del próximo
el próximo programa de esta serie va a ser sobre cine. Y va a ser una serie larga, porque el cine da pie a hablar de muchos temas profundos. Pues a Adrián le pasó una lista de películas, él estuvo conforme, incluso añadió alguna más. Películas que vamos a analizar desde un punto de vista pues, del pensamiento, de los valores o no valores que transmiten, de las filosofías que hay detrás, no tanto desde un punto de vista cinéfilo. O sea, no empezaremos diciendo, sobre todo, quedaos con el plano secuencia de los 10 primeros minutos y la maravillosa fotografía de... Bueno, si somos capaces de hacerlo, lo haremos, pero no es nuestro fin, sino si analizamos, por ejemplo, El Padrino, ya que la he sacado 2 veces, porque cuando hablas de poder y de juegos de poder sale mucho, pues fijaos la gran verdad que dice aquí Don Vito cuando dice la familia, lo primero. Fantástico, qué maravilloso. Pero ¿qué concepto tiene de familia Don Vito? Es una... Pues ver, ¿entendéis? Pues tenemos una larga lista de películas, entre la que está El Padrino, es que es mi película favorita, tengo una debilidad especial. No es una película ejemplar en todos los sentidos, pero es que está muy bien hecha. Pero podemos hablar del Padrino, podemos hablar de Rambo, que es una película objetivamente, no tenemos demasiada calidad, pero da para hablar, sobre todo Rambo 4. Y digo, ¿por qué da para hablar? Porque Rambo, creo que es Rambo 4, la que pasa en Afganistán, donde los rusos... Rambo 3, perdón, donde los rusos son los malos y los americanos están con los... afganos, con los que ahora les están zumbando, en fin. Los talibanes son buenos en esa película, son buenos los talibanes. Bueno, en fin, quiero decir que da mucho juego, admitiendo que es una película que cinematográficamente no da mucho de sí, o películas que a priori son un poco carcas y pasas de moda, pero para mí son obras de arte. Por ejemplo, Marcelino Pan y Vino, la versión española, la italiana no la he visto. Y no me atrevo porque, como bien... Es una obra de arte, Digo, la de España sí, pero la de Italia no porque desconfío de los italianos, sino porque es la típica película que va sobre el alambre de lo que puede ser sentimentalismo exacerbado, y como te pases 1 milímetro por un lado o por otro puede quedar un pastiche. Me explico, ¿no? Entonces, no he visto la versión italiana, que es moderna. A lo mejor la veo y me gusta, algunas películas clásicas del cine español, por ejemplo, de Berlanga, un reconocido comunista, pero de los que todavía guardaban un cierto sentido común. Y bueno, analizaremos distintas películas, y como no del cine americano, que es la gran productora de cine en Occidente. Bueno, pues ya está, con este aviso. Mientras no tengamos que analizar a Saura o Almodóvar, bueno. Bueno, Saura es que es un tostón en sí mismo. Lo siento. Yo te digo, en mi adolescencia veía con pasión porque acá pasaban en la trasnoche películas de Saura de los 60, algunas del periodo mexicano, creo, inclusive. Y yo las veía, no entendía nada, pero me fascinaba la estética, ¿viste? Sobre todo las de blanco y negro. Ahora, con el correr del tiempo, cuando fui a aprender un poco más, digo, esto es una locura. Bueno, ahí también las películas de Herzog, alemán, bueno, en fin. No vamos a tirar por ahí. Sencillamente vamos a despedirnos y anunciamos cuáles son los próximos programas. Y no sé si quieres decir algo más, como colofón. No, que bueno, gracias a toda la audiencia, y bueno, esperemos que nos sigan escuchando y bueno, seguir compartiendo los comentarios y todas esas cosas que pueden hacer y enviar, ¿no? Así que un gusto estar contigo, Ricardo, nuevamente después de una larga ausencia. Así que bueno, esperemos que la próxima no tardemos tanto. Te mando un abrazo. Muy bien. Vale, pues nada, acabamos. Bueno, si os ha gustado, poned un me gusta y esas cosas. Y no dudéis en dejar vuestros comentarios también en el WhatsApp del programa. Ahora os pondré aquí el número al final para el que quiera hacer un comentario de viva voz, dejáis un mensaje de voz. Hasta pronto. El número del WhatsApp de Primum Gradus, recordad, solo WhatsApp, nada de llamadas telefónicas, es el +34 adelante por si llamáis desde fuera de España, o sea, 34 644 19 0223. Repito, 34 644 19 0223. Hasta pronto.